Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta tenebrosa noche. Tenemos hoy dos muy grandes invitados, aquí Jackson, y tenemos a Chewbacca. ¿Pensaron que era Lencho? No. Ay, ambientación y todo. Empezó a parpadear la luz. Sí. Ay, Da miedo. Da miedo. Y yo pues vengo de yo, Nomás se peinó. nada más me peiné. Creo que me veo mejor así. Muy bien, pues hoy vamos a hablar, como ya se habrán podido dar cuenta, nuestro especial de Día de Muertos Halloween. Y vamos a ver historias de fantasmas o Cosas inexplicables. cosas inexplicables de la montaña. Lo que nos ha pasado en la montaña. O relacionadas con la montaña. Como relativos en la montaña. No sé si está el momento, pero me gustaría como recordar a los compañeros del grupo que Claro. están con nosotros, que son un montón. Estaba haciendo cuentas hoy en la mañana y son más de 17 amigos que hemos perdido, ¿no? en la asociación. Entonces, un saludo para estos amigos, estén donde estén. Sí, esa ha sido una mención. ¿Algún nombre en particular? No quiero que se me vayan. Bueno. 20, y si se me pasa, ustedes me ayuden. Bueno, yo también no tengo todos los nombres, pero yo sí tengo dos o tres compañeros a los que sí. Pues Apolo, tú conociste a Apolo. Él era, en ese momento en que él se fue, era mi mejor amigo. Chevo, ¿te acuerdas de Chevo? Y mucho más antes, mucho más atrás, Gerardo Castelazo, mi tocayo Castelazo. Y todos los demás, pues no tuve oportunidad de convivir tanto con ellos. Yo estaba haciendo recuento desde estos amigos que no los conocí personalmente, pero hasta ahorita sigo hablando de ellos, o se sigue hablando de ellos, de Hugo Saldaña y Alfonso Medina, que no los conocí, pero fue cuando yo entré a la asociación, y desde entonces, pues como tú dices, Eusebio Hernández, que fue presidente, otro expresidente de la asociación, Carlos Rangel, también instructores El Chino, y de ahí varios amigos. Polo ya lo mencionaste, recientemente con la pandemia el Capitán, Alejandro. Había dos yo creo que compañeros. los más conocidos, o que se volvió muy conocido ese accidente de Mariano Fuentes en la cueva, que no fue con nosotros, pero no fue con nosotros, pero era parte de nuestro grupo. Sí, porque Había- muchos amigos han muerto fuera de los las activismos, ya sea por actividades. enfermedades, por accidentes. El Chino muy atropellado. Muy atropellado. Después de haber hecho grandes escaladas en montañas, Y no murió de de primer nivel, y fue a morir en un accidente atropellado. Y así varios amigos que recordamos con mucho cariño, ya no con dolor, pero sí con mucho cariño, ¿no? Exacto. Bueno, A quería todos solamente ellos. mencionarlos, a todos ellos. La mención, un gran abrazo hasta donde sea que estén. Así es. Híjole, no sé si quiero recibir un abrazo de vuelta de No, ellos, de pero vuelta mejor yo no. realmente quiero Yo quería mucho a mi amigo Polo, pero yo creo que no. No sé qué, donde esté. Mejor nada más se los mandamos y ya. Bueno, sí, ya que en 2 semanas es Día de Muertos, ¿no? Más o menos. Y esa es una celebración muy tradicional en México, pero es un rollo como místico, ¿no? Como espiritual. Y que no en todos lados se entiende. Ajá. Y también coincide con el Halloween, que ahí sí ya es un rollo más festivo. Pues se ha convertido, ¿no? Porque en sus Ujú. principios, en sus orígenes también tienen una cosa muy... Y se recurre mucho a la onda del terror, y cosas, Ujú. pero en tono festivo. Sí. Y nosotros vamos a intervenir en ese sentido, ¿no? Recordar cosas, historias que han sucedido. Le comentaba aquí a nuestro productor, maquillista, vestuarista y todo, Escenógrafo, decorador. decorador, Híjole, que a mí en lo personal nunca me ha pasado algo así de terror, ¿no? Pero he sabido de seguro. Bueno, sí te ha pasado. Yo me acuerdo de cuando menos dos historias. Una de ellas la inventaste. Bueno, una la inventé. Una de ellas la inventaste, pero la otra sí te pasó. ¿Cuál? Y la de la mochila. Una que estabas en Los Hernández y que creías que ya alguien o que había ido al baño, que había regresado. Escuchabas pasos alrededor de tu tienda. Y nadie había salido. No. Sí, estaba escuchando paso alrededor de tu tienda y que hasta te orinaste de miedo. No. Bueno, no, eso ya fue otra cosa. No.
¿Y la mochila que cayó? Pero eso no es terror, es algo difícil de explicar. Pues cuenta. Bueno, en su momento, en Es ese que momento sí esto me dio trata miedo. esto, ¿no? En ese momento sí me dio miedo. Ya después quise mi mente fría y analítica, mi educación científica gratuita y obligatoria y laica, pues no encontré explicación de cómo pasó eso, ¿no? Pero cuenta. Bueno, en mi casa, en mi recámara, tengo mi cama, que es individual, y está pegada a la pared. Y en la misma pared, arriba hay un mueble, así rectangular, como una especie de cajón. Y arriba de ese mueble, y entre el techo hay un espacio un tanto así, y ahí meto mi mochila. La meto en una bolsa de tela negra, y la meto ahí, y ahí se queda. Y un día estaba yo durmiendo, después de eso tomé medidas, y del borde del mueble al borde de mi cama hay 70 centímetros, o sea, un tanto así. Y yo estaba durmiendo y de pronto sentí así como algo rozó la orilla de la cama. Que estaba solo. Estaba solo, sí. Y hoy así, sentí como se movió el colchón, así que rozó algo y luego el golpazo. ¡Pah! Y pues sí, desperté así sobresaltado, pero inmediatamente dije, se cayó la mochila. Entonces ya me asomé así un poquito al piso y efectivamente estaba ahí tirada la mochila. Ya la recogí, la recolgué en el buró y ya me disponía a volver a dormir y dije, ¿y por qué no me cayó encima? Me tuvo que haber caído encima. Y entonces ya, así con mucho miedo, abrí mis ojos a ver si no veía algo en la recámara. O sea, fue en la madrugada eso. Y ya empecé a decir, ay, güey, ¿por qué no me cayó encima? Me tuvo que haber caído encima. Y ya que amaneció, ya en la mañana, volví a meter la mochila en su lugar y así despacito la jalaba hasta que la empezó a perder estabilidad y cayó sobre la cama. No recuerdo si lo hice 2 o 3 veces y todas las veces cayó sobre la cama. O sea, me tuvo que haber caído encima. No es posible que en una distancia tan pequeña haya podido librarte de planear, digamos, ¿no? O que se haya atorado con algo que la desvió. No encuentro explicación de por qué no me cayó encima la mochila. Y entonces todo mi razonamiento científico dice que fue mi ángel de la guarda. Diciendo que era hora de salir. Sí. Dice, ya sal, hace mucho que no usas esa mochila. Dale uso. Oye, el niño que te invitaba a jugar fútbol también era... No, eso fue inventado. También. No, es que no credibilidad. No, bueno, una cosa que me pasó, eso sí es real. Cuando fui al sótano de Popoluca, yo iba como monitor y yo llevaba mi grupito que eran como 4 o 5 muchachos. Y entonces pues ya nos tocó nuestro turno y nos fuimos acercando al sótano. Y cuando llegué me dio un miedo, pero miedo así, nunca he sentido tanto miedo. Y me fui acercando y cada vez tenía más miedo y llegó el momento en que pensé, yo no voy a bajar, tengo mucho miedo. Y ya cuando estuve en el borde estaba Manuel Casanova gritando a alguien que estaba abajo y de abajo le contestaban. Y le pregunté, ¿qué están gritando? No entiendo. Me dice, es que se zafó un fraccionamiento, se rompió una cinta. Dice, pues baja, ¿no? Baja y lo arreglas. Uy, no. Pues ni modo. Ya me dieron la cinta, una cinta tubular para cambiarla que se había roto. Y bajé, pero creo que nunca he sentido tanto miedo. Pero así un miedo que casi me paralizaba. Ya finalmente bajé, llegué a una repisa, el fraccionamiento estaba en una repisa, en un puentecito de piedra. Y ahí estaba el chavo al que se le zafó que se le botó el fraccionamiento, se llamaba Galo, no sé si lo recuerdas, sí. Un chavito. Chavito. No Gerardo Galindo, sino Galo, así se llamaba. A Galo, a Gerardo le decíamos Galo, este chavo se llamaba Galo. Y el pobre estaba blanco, así, sentadito en un rincón de la repisa. Y entonces ya llegué y ya le dije, no, pues súbete y ahorita cambio el fraccionamiento. Entonces ya me colgué un poquito y metí los dedos en el puente de piedra, buscando un roce, y estaba perfectamente liso, por todos lados estaba liso. Y la cinta estaba cortada, así, como si hubiera habido un filo y lo hubiera cortado. Y yo cambié la cinta, volví a poner fraccionamiento y yo me iba a regresar. Dije, yo no bajo, yo me voy a regresar.
Pero dije, no, si me salgo me van a acabar aquellos, ¿no? Mis compañeros me van a hacer No creo, pero bullying, me van a tirar carrilla, no, pues ni modo. Entonces ya grité libre, ya empezaron a bajar mis chavos, bueno, con los que yo iba, ya llegamos al fondo, volvimos a salir, bueno, salimos y otro detalle interesante ahí es que pasó todo el grupo, el anclaje principal, digamos, era un árbol gigantesco, que ya no está. Y entonces ya, creo que Casanova desarmó, ya recuperó la última cuerda y justo en donde estaba el anclaje, la cuerda tenía un golpazo, pero golpazo así que a punto de partirse la cuerda y nadie lo vio, todo el mundo pasó por ahí y nadie lo vio. Y también en ese curso, no me acuerdo si fue en esa misma salida, pero en ese mismo sótano, el pollo Robles y yo, no, que se pararon en una repisita, no. se desconectaron de la cuerda. Pensando que... Pues, dicen que no saben por qué, que llegaron a una repisa y ahí se paró, creo que el pollo. No me acuerdo si creo que Arnaldo era el otro. No, el otro era, no, ya me acuerdo, era Marcos Solórzano. Total que bajó uno, luego bajó el otro y también los otros ahí estaban. Y ahí desconectados de la cuerda, parados en una repisa. Y ya pasó alguien y ya les dijo, ¿qué están haciendo ahí? ¿Por qué se desconectaron? Y dice, pues, no sé, ya se volvieron a conectar, ya se siguieron bajando. Es que en ese sótano de Popoluca, que qué bueno que no vamos, fue también en ocasión, Arturo y yo estuvimos un buen rato en la entrada, intentando armar la entrada y no podíamos. O sea, todo se caía. Fue la vez que... Empezamos a tener miedo, fue cuando lo de esta chica. Sí te hubo miedo. Porque había algo que nos impedía a Arturo y a mí armar para bajar. Total que ya no bajamos más que un tiro, porque teníamos miedo. Y ahí mismo en Popoluca, en otra ocasión, yo iba haciendo una instalación, armando la cueva, y se supone que detrás de mí venía otro compañero que ya no puedo recordar su nombre criminalmente. Y fíjate que cuando yo liberaba un fraccionamiento gritaba libre y escuchaba la voz de una chica que me decía libre. Entonces me hizo extraño que hubieran cambiado el orden, ¿no? Pero además no reconocía de quién era la voz. Entonces sigo instalando y cada vez que iba a un fraccionamiento gritaba libre y una chica me gritaba libre. Digo, gracias. Y ella también gritaba libre y otra persona arriba ya le respondía, ¿no? Total, llego al fondo del primer tiro, del sótano, y estoy descansando cuando llega el compañero que venía atrás de mí, y los dos nos sorprendimos de que yo estaba solo, y yo le dije, y la chica que venía delante de ti, y no sé, ¿y dónde está ella? ¿No? Y también se esperaba ver una chica ahí conmigo. Total que estábamos él y yo solos, y la chica nunca supimos quién fue, ¿no? Pero sí escuchábamos. Y bueno, eso podía tener cierta explicación lógica porque alguien nos comentó, un amigo físico, que en ciertos sótanos que tienen características que son muy cilíndricos, sí puede estar rebotando el sonido. Entonces, porque nos ha pasado en varias cuevas, ¿no? Que estamos ya todos abajo y escuchamos de repente libre, ¿no? Y no fue más que el eco. O como que cae un gordo, como que arrasaron un gordo. Se escucha que viene gente y no viene nadie. Sí. Fede nos explicó eso, ¿no? Creo que sí. A mí me explicó Fede eso. Ajá. Y de ahí vienen las leyendas de que se oyen ruidos en las casas embrujadas. Pues son ruidos habituales. Yo necesito una explicación más extensa porque no me convence mucho con eso de que las piedras guardan sonidos. No las piedras, el material de las paredes. Que son piedras. Es roca. Que con ciertas condiciones las ondas se guardan, digamos. Luego por alguna razón se liberan y se vuelve a escuchar. Según entendí, todo el tiempo están rebotando esas ondas sonoras. ¿Ah, sí? Pero bajo ciertas condiciones son audibles, ¿no? Para ya. otros, pero que esas ondas en general están rebotando. Yo pensé porque siente re feo de todos modos. Sí, claro. Yo pensé que se liberaban en ciertos momentos y que coincidía que ibas pasando y lo escuchabas. Pero dices que está rebotando. Sí, pasa que todo el tiempo están viajando y bajo ciertas condiciones, no sé si de humedad o de temperatura, que ya son audibles. Bueno, pues en esa salida de Popoluca sucedió una cosa muy curiosa que tiene que ver con una historia de terror, pero cómica. Cuando Lencho estaba batallando ahí tratando de poner speeds, que no pasaron 8 horas, yo te tomé el tiempo, 8 horas y no pudo poner un speed.
Y entonces, pues, estábamos, esa vez yo ni siquiera llevé mi equipo, porque dije, ese sótano jamás vuelvo a bajar. Entonces yo más iba de metiche, mi equipo llevé. Entonces estábamos afuera, en una tiendita de campaña, platicando, esperando que ellos se armaran para que los demás bajaran, y yo los iba a esperar afuera. Y como se tardaban, pues empezamos a platicar, y historias personales, y no sé qué, y luego vinieron las historias de terror. Y no, porque a mí me platicaron que no sé qué, y yo, pues a mí nunca me ha pasado nada, pues que me invento una historia en ese momento, recordando lo que me había pasado la vez pasada, la vez anterior, quiero decir. Y ahí me la inventé y les dije, no, aquí en este sótano me pasó que yo iba bajando en la madrugada, y no es cierto, yo bajé de día, pero bueno, subí de madrugada, salí de madrugada, pero bajé de día. Y bueno, iba bajando, y alguien se embarcó abajo. Entonces pues ya me bloqueé mi marimba y me esperé ahí a ver a qué hora se desembarcaba para seguir bajando. Y estaba lloviznando y hacía frío, entonces yo tenía mucho frío y tenía mucho sueño, y me empecé a quedar dormido ahí colgado. Y estaba pensando y pensé en voz alta y dije, ay, tengo mucho frío. Y así atrás de mí escuché que dijeron, cuando yo estaba vivo también tenía frío. Y que me salgo y todos así, ¡ay, qué miedo! Y no sé qué. Y bueno, ya pasó y jajaja. Y bueno, nunca les dije que la había inventado. Y luego, no sé si 6, 8 años después, en un básico, una muchacha que ya había tomado un básico anterior, estaba repitiendo el curso, le gustó y lo estaba repitiendo. Y en un campamento salieron otra vez las historias de terror y me platicó esa historia que yo he inventado. Como verdadera. Me la platico como una historia verdadera que alguien lo platicó. No, pues a mí sí me pasó justo un susurro en la herradura. Iba yo, de las primeras veces que iba bajando, y pues bajamos todos, se quedó una compañera arriba que ya no bajó, y bueno, ya me dijeron, bueno, pues sí, sube tú primero, ¿no? Pero pues era de las primeras veces, de hecho, pues imagínate que pusieron una sola línea en el tiro de 80, sin fraccionamientos. Entonces yo en ese momento no sabía, entonces no quiero pensar en la cantidad de rosas que tenía esa cuerda. Y uno desconoce, ¿no? Entonces iba yo subiendo, y pues todos los demás se quedaron abajo porque solo una persona podía subir. Pues sí. Y entonces como a la mitad del tiro escucho que me susurran de este lado del oído una voz de hombre, ¿cómo vas? Y yo así de... Y para abajo había cuando menos 40 metros y para arriba otros 40, y yo dije... ¿Me desmayo? Bien, muchas gracias. Voy muy bien. Y en chinga terminé de subir, así ya llegué toda pálida con la chica que estaba arriba, así de ¿qué tiene? Yo ahorita te cuento. Yo también de Popoluca salí rapidísimo, sí. Porque obviamente yo era el último. Salieron todos mis chavos y yo era el último. Y me acuerdo que subí, pero ya saliendo casi vomitaba así del esfuerzo que hice. Pero yo no quería estar solo ahí. Y otra cosa creo que no es el único, porque a varios les ha pasado, creo que a ustedes también, en Coyomeapan. Sí. Es una zona que tiene una energía, o no sé qué será. Que ya la perdió mucho, fíjate, como depredaron mucho el bosque y el río desapareció, como que perdió algo. Pues yo no he ido, a mí ya no me tocó deforestado ni sin agua el río. Pero no sé si tú ibas las primeras veces que fuimos en los 90 y tantos, que llegábamos caminando desde Xochitlán. Sí, claro. Pues desde entonces, ¿te acuerdas que acampamos a un ladito del río? Desde entonces yo me acuerdo que estando ahí yo estaba muy, muy nervioso, así como incómodo, como que yo sentía como que algo malo iba a pasar, así muy, muy, muy incómodo. Y luego la gente, y otra cosa que no me puedo acordar creo que fui 2 veces cuando todavía se llegaba caminando, no me puedo acordar de haber entrado a la cueva. Por más que me esfuerzo, no recuerdo que haya entrado a la cueva. Estuvo buena la borrachera. No, pues bueno, de por sí la cascada te daba una sensación muy imponente y te daba miedo. Necesariamente tienes que recordar. O sea, sí entraste, pero no recordabas. No recuerdo haber entrado. Y fui 2 veces. Y, bueno, acampamos estaba el campamento y se veía el río así. Entonces, para ir a la cueva no tienes más que seguir el río un poco
caía la cascada y tú te seguías como 50 metros, ¿no? Luego ya ahí bajas, luego caminas en sentido contrario hacia la cascada y bajas a un lado de la cascada. Pues saliendo la gente se perdía, ¿te acuerdas? Sí, para No son más de que 70 metros. Y la gente siempre se va por otros lados. Ya después eso marcábamos el camino y todo, porque ya sabíamos que esto pasaba y la gente seguía corriendo. Y ya después que hubo camino, bueno, yo dejé de ir muchos años, luego volví a ir en el 2006, bueno, pues no fueron tantos, en el 2006 volví a ir, pero ya acampábamos, ya había camino, y acampábamos ya no junto al río, sino a un lado, pues. Igual se caminaban 50, 60 metros, no sé qué, y seguía sucediendo lo mismo. La gente salía del sótano, caminaban, y unos salían por allá, otros más allá, pero nadie... Había que hacer como una algo así. Ajá, pero no estaba tan así. Y yo una vez llevé una bolsa de plástico de color chillón y la hice tiritas, la corté en tiritas, y las fui amarrando así en las ramas de los árboles hacia el campamento. Y me perdí también. Cuando llegó al campamento estaba la bolsa completa. Yo me acuerdo que vi las dos, así una tira, dije, sí funcionó. Y luego vi la otra, claro, pues. Y luego la que seguía. Y yo buscaba pisadas o algo, nada. Cuando me di cuenta ya había llegado al camino, pero ya bien retirado del campamento, bien desviado. Y le pasó a todos. Sí, ahí en Coyomeapan yo tengo una historia que no es especialmente de terror ni de miedo, pero sí fue una anécdota muy curiosa, involucra drogas. Y por eso no voy a mencionar los otros personajes. Pero bueno, sí es droga, ¿verdad? Un hongo alucinógeno, sí es droga. Sí es considerado. Bueno, el chiste que estábamos con un grupo ahí en Coyomeapan, estábamos viniendo. Yo iba como a cargo de una de las compañeras y en algún momento me regresé, mientras seguían avanzando abajo, me regresé a arreglar un fraccionamiento que estaba como incómodo. Entonces me regreso, ya acomodo el fraccionamiento o un desviador, ya no estoy seguro de qué era. Cuando me vuelvo a reunir con la compañera, ella estaba así ya, era otra persona, ¿no? Dejó de hacer bromas, de platicar, y el resto de la discusión estuvo muy seria conmigo. Entonces yo le estuve insistiendo que me dijera que había cambiado, que había pasado, pues sentía así. Entonces me dijo que si me platicaba yo me iba a burlar de ella, y le dije, no me conoces, ¿no? Por supuesto que me voy a burlar. Entonces ya la convencí de que me platicara, y dice, cuando estaba yo haciendo esta maniobra de fraccionamiento del desviador, que había una especie de sombra flotando junto a mí. Y que estaba ahí flotando la sombra. Entonces dije, pues sí, está muy loca tu historia, ¿no? Y ya cuando veníamos de regreso, cuando finalmente hubo señal en la carretera, hablo por teléfono con una amiga, que esta amiga había ido a Toluca con otros amigos a comer hongos y tuvieron su viaje, ¿no? Su viaje astral. Entonces dice que fue muy divertido porque al principio ella veía que los árboles se doblaban y platicaban con ella, se reían de ella y cosas por el estilo. Pero lo sorprendente de este viaje que tuvo es que dice que en algún momento fue a Coyomeapan, ella sabía que yo estaba en Coyomeapan. Lo sorprendente es que me dijo con quién estaba y en qué parte de la cueva estaba, ¿no? Entonces ya las dos historias coincidían, tanto la amiga con la que estaba como esta otra amiga que me visitó en el viaje, ¿no? Entonces ella está viva y todo, hasta la fecha está viva, pero fue rarísimo, ¿no? Que sí realmente ella... Pues yo no digo que sean ciertos estos viajes astrales, no me atrevo a defenderlo ni apoyarlo, pero tampoco podría negarlo porque no tengo otra forma de entender lo que sucedió. ¿Cómo dice ese dicho? Las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Nunca lo había escuchado. Las brujas y fue en este sótano que te digo que tenía como varias historias raras. Coyomeapan, sí. Sí, tiene. Hay lugares que tienen cierta... No me gusta la palabra vibra, pero sí te generan ciertas sensaciones. Uh-huh. Sí despiertan, y a veces de manera generalizada, ciertas sensaciones que yo creo que tienen que ver con ese instinto de supervivencia que te dice, vete de ahí. Y aun cuando no los platicas, porque cuando tú las platicas a alguien, a lo mejor ya van con cierta predisposición a sentir algo, a ver algo. Pero cuando tú no platicas de qué se trata, y aún así te dicen que vivieron algo así, ya como dices, yo por ejemplo, esa vez, la primera vez que fui a
Coyomeapan, yo tuve esa sensación y no le decía a nadie, ¿no? Como que me daba pena, no, me sentía así, me iban a cotorrear o algo. Ya después, alguien lo comentó y pues yo también sentí eso, y luego resulta que varios sentimos esa sensación como de... También te daba esa sensación de no estar solo, de que alguien iba contigo o alguien te veía. No, ¿Nunca te dio esa sensación? yo nada más me sentía así como muy incómodo, como nervioso y como que algo malo iba a pasar. Y era muy Pero no pasaba, no, nada más era esa sensación. Nada más, sí, nunca pasó nada. A mí sí me despertaba esa sensación de estar siendo como vista. Bueno, efectivamente nunca pasó nada ahí. Créeme que no fui yo. Que me acusan de que estoy espiando los campamentos. No pasó nada ahí, pero yo me acuerdo de las primeras veces que fuimos, iba Juan Montaño, llevaba su camioneta y se quedó sin frenos. La carretera para llegar a Suquitlán era terracería. Y ya de regreso, como una pura bajadita, iba freno y freno y freno y freno. Se le calentaron los frenos y ya no frenó. Finalmente la controló ya, ¿no? Y luego ya en la carretera iba Ricardo Wally y Daniel Castro, cada quien en su coche. Luego uno llegó a un tope, frenó y el otro no alcanzó, se patinó y ¡pum! Se dieron un llegue. Y luego más tarde a Daniel Castro le quemó la instalación eléctrica de su coche. Total que sí pasaron muchas cosas raras, pero ya fuera de la cueva, ¿no? Ya lejos de la cueva. Y eso ya coincidencias, ¿no? En donde también pasan muchas cosas raras es en Iztazochitla. A ti te pasó algo muy terrible. Algunas que si las vivimos, otras que nos platicaron. ¿No? Como esta historia de Raúl que salió Raúl Cruz. todo blanco. Yo no me sé bien esa no me la historia. sé. No, sí, Raúl Cruz. Ese compañero estuvo con nosotros a principios de los 90, ¿no? Luego se fue del grupo por una razón, por culpa de una mujer. También por una bruja. Por otra mujer. No, bueno, sí estuvo en el grupo y él él no me la platicó directamente, pero alguien me dijo que él platicó esa historia, que le tocó desarmar una cueva en Iztazochitla. Y bueno, para quienes no sepan, cuando entra uno a una cueva y va instalando las cuerdas, a eso le llama armar la cueva. Y obviamente cuando sales, pues hay que quitarlas y a eso se le llama desarmar. Entonces, cuando se queda un grupo a desarmar, siempre va a haber uno que va a ser el último. Y eso sí da un poquito de miedo a veces. Y bueno, pues a Raúl Cruz le tocó ser el último en ese grupo de desarmado. Y según recuerdo, la historia era que subió, pasó un fraccionamiento, quitó el fraccionamiento, deshizo el nudo del fraccionamiento y siguió subiendo. Ya más arriba recuperó la cuerda y estaba hecho otra vez el nudo. Y creo que lo deshizo, lo volvió a deshacer, pasó el siguiente fraccionamiento, quitó el fraccionamiento, volvió a deshacer el nudo. Yo me imagino que pensó, no lo deshice, ¿no? Entonces no se asustó y lo volvió a deshacer. Luego deshizo el siguiente nudo y volvió a subir y ya arriba recuperó otra vez la cuerda y otra vez estaban hechos los nudos. Y entonces ahí sí ya le dio miedo, porque ahí sí ya estaba seguro que los había deshecho. Y entonces creo que ya fue cuando se salió, ya le valió gorro el desarmado. Sí, pero no estaba esperando otro amigo y los dos salieron corriendo, dijeron que venga a desarmar a otra persona mañana. Y dejaron la cuerda puesta. Y a Chabela y Fanny. No sé si está bien decir los nombres, pero... Bueno, ya los dije. Sí. La señorita X y la señorita Y. Pero sí, tuvieron historias muy curiosas ellas. Bueno, Chabela me platicó que venían de una cueva hacia el campamento. Y bueno, en esa zona Iztazochitla es una zona... Era una zona súper boscosa, así, cerrada. Y además muy aislada. Muy aislada, así, y de día se veía oscuro, ¿no? Se veía como en penumbra en el bosque tan túpido que era. Y ellas venían por una veredita y Chabela me platicó que iban caminando y de pronto les salió un bicho como, ellas dicen que era como un perro, del tamaño de un perro, pues, y así en 4 patas, y que las rodeó, les dio una vuelta así, pero rapidísimo, y se volvió a meter al monte. Nada más las rodeó y se fue, pero rapidísimo, dice que una velocidad increíble.
No, pero estás omitiendo un detalle. Y que además el bicho estaba como contrahecho, Ah, como deforme, así, feo. Ujú. lo que yo recuerdo es que comentábamos que no sabían si era un puerco con cara de niño o un niño con cuerpo de Con cuerpo puerco. de puerco. Ok. Eso no me la sabía. Sí, No, sí, que tenía rasgos humanoides. Ajá, El rostro cuerpo del de bicho. puerco, ajá. Ok. Ajá. ¿Y luego? Pues nada más y... Pero que... O sea, ¿qué bicho puede hacer eso, no? Que te dé la vuelta y se vaya. O te ataca O no se acerca. o no se acerca. Ujú. Pero no te asusta dándote una vuelta y huyendo, ¿no? Y a mí... bueno, porque ahí se habla mucho de los que hay chaneques. O los O nahuales. nahuales. Y se supone que los chaneques son hombrecitos chiquitos Ujú. Duendes. O Podríamos duendes. traducirlo como duendes. y que no son malos, que son traviesos, ¿no? Y que te hacen travesuras, pero a veces no miden y te hacen una travesura que te puede matar, ¿no? Que te desbarrancas o caes en un río o algo y te mueres. Pero su intención no era causarte daño, sino hacerte una travesura. De hecho, lo más común ahí es que nos escondan la comida. Luego platicábamos sobre lo que queríamos llegar a cenar y cuando llegamos al campamento esa comida no estaba. Por más que la buscábamos, no aparecía. Y 2 o 3 días después aparecían esas latas que estaban buscando para cenar. A mí lo que me pasó fue que íbamos, yo nomás recuerdo que iba Vargas y esta muchachita, una morenita muy bonita, que se apellidaba de la O, Ana de la O. Ana de la O. Ana Paula de la O. Ajá. Y iban otras personas, pero ya esos no los recuerdo, no recuerdo quiénes eran. Pero éramos como 4 o 5 y el líder era Vargas. Entonces íbamos caminando, cruzamos un tronco que está atravesado, lo saltamos y era una veredita perfectamente marcada, de esas veredas bonitas así, limpiecita, ¿no? Saltamos el tronco, seguimos caminando y llegamos a una cueva y dijo Javier, esta es la cueva que vamos a explorar, que no sé qué, y ya nos pusimos de acuerdo. Y Ana dijo, oigan, ¿qué creen? Perdí mis anteojos de sol. Y dijimos, pues ni modo, ¿no? Lástima. No lo vas a dejar para abajo. Y lástima, dice, no, pero es que me costaron, en aquel entonces, no recuerdo, haber sido los primeros, cerca del 2000, cerca del año 2000, por ahí, 2001, 2002 tal vez. Me dijo, es que me costaron 3,000 pesos, de aquel entonces, un dineral, ¿no? Y dijimos, ¿qué? 3,000, sí, no, si es mucha lana, nos vamos a regresar a buscarlo. Y ella nos dijo, cuando saltamos el tronco, los traía puestos todavía porque me los acomodé. Y ya después ya no los traigo, ya no los traigo, entonces no sé dónde los perdí, pero es del tronco para acá, ahí los perdí. Y no estaba tan lejos, entonces dijo, a ver, vamos a regresar. Y ahí vamos buscando, yendo así la vereda, llegamos al tronco, pues no. Y no, pues a lo mejor los pateaste y pues vamos a regresarnos a ver si... Y otra vez de regreso, buscando y nada. Y dijo Javier, pues ni modo, ya se perdieron, pues ya vamos a meternos a la cueva. Ya entramos a la cueva, resultó que era muy pequeñita y con mucha agua. Y dijo, no, pues no valió la pena. Entonces, pues ya vamos a regresarnos al campamento. Y empezamos a caminar de regreso por la misma vereda y llegamos a un punto donde estaban los anteojos, así a media vereda, ¿Sí? puestos ahí. O sea, los tuvimos que haber visto, forzosamente los tuvimos que haber visto. Pues ya nos quedamos así, Bueno, ahí están los lentes. Muy Lo que amables. también nos pasaba ahí con los chaneques. ¿Chaneques o chaneques? Chaneques. Chaneques. Es que imitaban nuestras voces. Sí. Eso sí. Sí, me sí. tocó. Entonces a veces estábamos divididos por cordadas, sabíamos que una cordada estaba por otro lado y de repente alguien de esa cordada escuchábamos que nos hablaba por nuestro nombre. Cuando les preguntábamos qué había pasado, se empezaban a reír de nosotros. Nunca los vimos, pero nada más escuchábamos que... A mí alguien me platicó, no recuerdo quién. Creo que Johnny. ¿Lo de los monos? No. Que les gritaban. Iban caminando hacia el campamento y les gritaban, fulano, ven. Y alguien iba y decía, no, hagan caso, vamos. No, pero nos están llamando, sí, pero sigan. Y otra vez, fulano. Y decían, se ve la voz de alguien conocido, es sutano. Sí, pero ustedes sigan. Ya, y así. Pues estoy en la expedición de diciembre del año pasado. Y cuando llegaron al campamento, ahí estaban la voz del tipo que se escuchaba, estaban en el campamento, nunca habían salido de ahí. Y sus gritos los escuchaban lejos. O sea, no pueden haber sido ellos.
Bueno, el diciembre del año pasado sí teníamos esa broma de la expedición de los duplicados, porque vimos por lo menos a Angie, y bueno, la doble de Angie y el doble de Lulu y de Ulises. Que los vimos donde no tenían que estar, y después ya aparecían los verdaderos, pues, y no así de No estaban cómo allá. estaban por otro lado. Ajá, entonces fue curioso porque no vimos un cuerpo descabezado, flotando, nada por eso. Vimos a sus compañeros, no te da miedo. Hasta que ves después que no estaban ves que ahí. no estaban donde debían estar, y ya estaban. Dices, A mí me pasó ¿qué con pasó? Berito, ahí un día que nos quedamos, que nos tocó quedarnos a hacer comida y a un campamento. Y estábamos esperando como que medio se escucharan teníamos flojera de ir por el agua. Entonces estábamos esperando a que medio se oyeran para ir por el agua. Y de repente me dice Vero, ya vienen. Y yo, sí. Ya empezamos a escuchar las dos. Y sí, o sea, se escuchaban, pues cuando llevas el arnés y los fierros, como van tintineando, se escuchaban ya no muy lejos. Y le digo, no, o sea, es que ya voy por el agua. Ahorita vengo. Ya, pues agarré los botes y me fui a Tláloc a sacar el agua. Y ya cuando regreso con los dos botes, le digo, ¿y los muchachos? Y dice, qué bueno que llegaste porque no viene nadie. Y no, y tardaron horas en regresar. Yo creo que después de eso fueron 3 horas en que alguien se apareció. Y las dos estábamos así de, ya no hay que hacer caso a los ruidos. Así sí te saca de onda porque escuchas perfectamente los sonidos que conoces de cuando viene la gente con sus fierros y el bullicio. Creo que a Norma le tocó también ver luces, ¿no? Bueno, venía un grupo de la cueva, venían hacia el campamento. Ajá. ¿Tú venías en ese Es grupo? que antiguamente, como era muy lejos la caminata, empezamos a caminar a medianoche para poder llegar temprano a tomar el camión. Entonces, de repente algunos nos separábamos, empezamos a caminar más rápido. Y yo volteaba, se supone que debían venir 2 personas o 3, no recuerdo. El chiste es que yo veía una luz extra. Entonces pensaba que alguien de la zona que iba a trabajar, a sembrar algo, se les haya venido. Ajá, entonces no le dabas importancia. Siempre llegaba a un punto donde siempre descansábamos ahí. Entonces ya me siento a descansar para esperarlos. Y nada más llegaban a 2 o 3 personas que tenían que y llegar. alguien más. Ajá. Entonces ellos me preguntaron por la luz que venía conmigo y les pregunté por la luz que venía con ellos. O sea que ellos dieron otra luz. Ajá, conmigo, pero según yo iba caminando solo. Entonces como niños chiquitos ya nos sentamos así de espaldas, ¿no? Dando dirección ya para cuidarnos. Ya, por favor. Dijimos, aunque perdamos el autobús, aquí nos quedamos a que amanezca, ¿no? Porque sí nos dio miedo, ¿no? Y luego ya fueron caminando agarrados de la mano. Sí, o sea, Y de repente otra manita. ¡Ay! sí, es lo divertido, que realmente no nos han aterrorizado, nada más hacen cosas. Bueno, a Raúl sí lo aterrorizaron. Bueno, a Raúl sí. ¿Qué le hicieron? Pues que se le aparecieron los nudos hechos otra vez. Ah, bueno, sí. También a quién le pasó, creo que fue a Beno y a Pequita, ¿no? Ah. Que estaban desarmando una cueva precisamente, creo que en Iztaccíhuatl. Ajá, ahí por el sótano de la Esperanza. Entonces fue en Oaxaca. Ajá, fue en Oaxaca. Tienes razón, perdón, dije Iztaccíhuatl, Sí. perdóname. No, fue en Oaxaca. Fue en Oaxaca y que estaban desarmando y que alguien les jaló la cuerda. Pero que se iban ellos dos. A eso le pasó a César Camacho en las ardillas. A él le tocó desarmar. Ah, ¿y te acuerdas que Espino también tiene una historia ahí en las ardillas? Ah, sí. Y ya serían 2. Que a César Camacho le tocó desarmar y obviamente era el último. Entonces iba subiendo y sintió como le jalaron la cuerda desde abajo. Y se supone que ya no había nadie abajo. Y pues siempre te expliqué, no, pues a lo mejor que en su gordo se atoró la cuerda, la fue subiendo y cuando se zafó la cuerda, pues sintió el jalón. Pero no, uno sabe cómo se siente cuando te jalan la cuerda. Porque es común que a veces no corre el crawl y dices, échame una mano y jalarme la cuerda. Pues tú sabes cómo se siente cuando te jalan la cuerda. Y que se queda tensa. Ajá. Y Espino dice que vio, ¿no? Un bichito ahí, Sí. así, que estaba descansando y en un hueco así como que, no sé si se asomó o de pronto lo vi, se escondió. Bueno, a quien se aterrorizaron fue a la flaca. Me platicó la historia. Ah, estuvo terrible. Sí. La de que Ajá, sí. camionetas. Fueron a Oaxaca Ajá. con el grupo La Venta. Entonces llegaron a un punto donde tenían que esperar a otro grupo que llevaba la comida. Entonces de todo el grupo que llegó primero, continuaron el camino
todos y se quedaron dos nada más. La flaca y otro compañero, otro italiano, en dos pick-ups. Entonces pues prendieron una fogatita ahí, estuvieron un rato y ya después se hizo de noche, pues ya vamos a dormir. Entonces la flaca se subió a una camioneta y el otro chavo a otra camioneta. Y pues la fogatita se fue apagando, y ya nada más quedan las brasas. Y dice la flaca que por el espejo retrovisor lateral vio movimiento así hacia donde estaba la fogata. Y pues ya se fijó la vista así, ya se fijó bien. Y dice que vio una figura humana chiquita sentada en el piso y balanceándose así frente a las brasas. Y así y la flaca, pues ella aterrada. Y luego dice que de pronto la cosita esa volteó no hacia ella, sino hacia adelante de la camioneta. O sea, su vista no fue hacia la camioneta, sino hacia adelante. Pero la flaca sintió que la estaba viendo a ella, ¿no? Entonces dice que se tiró al piso. Porque se levantó la cosita esa. Dice que en un principio pensó que podía ser un chango. Pero en esa zona no hay changos, ya no tienen hábitat para vivir ahí los changos. Entonces se tiró al piso de la camioneta. Y ya después oyó como esa cosa saltó a la batea de la camioneta y luego saltó y cayó en el cofre. Pero dice que se oyó así como ¡pam! Y luego ya se siguió hacia la vegetación. Y la flaca se quedó ahí tirada en el piso de la camioneta hasta que amaneció. Pero así dice que sí estaba aterrorizada. Sí, yo también alguna vez he estado así, ya aterrorizada. ¿No les ha pasado cuando las brujas? ¿Cuando las brujas? Cuando las brujas. ¿Cuáles? ¿Nunca te han asustado del tello? Bueno, sí. Bueno, esa zona, ajá. Un día se me ocurrió la fantástica y brillante idea de ir sola. Entonces ahí voy yo, ¿no? Tenía como 25 años y dije, sí, cómo no, yo voy sola. Apenas. Casi nada de tiempo. Entonces ya subo, todo muy bien, yo estaba muy feliz porque no me perdí. Llego, pongo mi campamento, estaba muy nublado. Entonces yo dije, me apuré porque si en cualquier momento me agarra la lluvia o los truenos y no va a ser buena idea, ¿no? Entonces me apuré y todo. Estaba haciendo mucho viento y estaba nublado, pero no llovía. Entonces estaba yo bien feliz, ya estaba oscureciendo, estaba yo haciéndome un café, bien feliz, y de repente hacia lo lejos veo una luz. Y dije, a esta hora ya era de noche, o sea, ya eran las 7:30, ya estaba oscurecido, ya para ver sin lámpara, estaba difícil. Entonces veo una luz, y lo primero que me preocupó fue que fuera alguien más, ¿no? Porque ante todo, primero el miedo a los vivos que a los muertos. Y dije, a esta hora, subiendo alguien, apagué mi lámpara. Y ya me quedé como viendo hacia el horizonte, y se fue extinguiendo la luz. Y dije, no pueden caminar sin lámpara a esta hora ya. Estaba nublado, no se veía, en realidad estaba nada de luz. Pues ya no, se me olvidó, volví a prender mi lámpara, seguí con mis cosas, vuelvo a voltear y ya no era una luz, ya era una flama. ¿Una flama? Era una flama. Pensé en un incendio. Dije, bueno, está haciendo mucho viento, puede que esté tronando más para allá, puede ser un incendio. Entonces digo, tengo que estar a las vivas, pues me tengo que mover, porque puro pastizal. Y estuve ahí como atenta un rato. Entonces se me ocurre apagar mi lámpara, y así como apago mi lámpara, se vuelve a extinguir la flama. Y dije, esto ya está raro. Pero pues uno, como le gusta jalarle la cola al diablo, prendo mi lámpara otra vez, y se vuelve a prender. Pero cada vez que yo prendía mi lámpara, se hacía más grande, y estaba cada vez más cerca de mí. Es como que iba reduciendo la distancia de donde la vi la primera vez. Pero sí, yo apagaba mi lámpara y se extinguía. Y dije, no, esto está muy raro. Recogí mis cositas y me metí en mi tienda de campaña. Y luego me tomé la foto del susto, ¿no? Ya sabes. Dije que cuando menos se encuentren una foto del susto. Y pues el flash de la lámpara, de la cámara, ¿no? Me vuelvo a asomar y ya se había vuelto a prender la flama. Yo, no, ya me encerré. Me encerré y con el miedo agarro mi navaja, no sé para qué me iba a servir, ¿verdad? Pero yo estaba con la navaja temblando de entre el frío y el miedo. Metida en mi sleeping. Luego dije, lo único que voy a conseguir es cortarme. Ya guardé mi navajita y entonces intenté quedarme dormida, pero escuchaba muchos ruidos alrededor de mi tienda. Como si
ratoncitos pasaran o animales pasaran por todas las orillas. Pero como soy muy buena para dormir y porque me desmayo cuando tengo mucho miedo, me quedé dormida. Y ya de repente, no sé qué hora era de la madrugada y me despierta una luz, así como si estuviera la del foco, ¿no? Y abro mis ojitos y veo una luz. Pues ya, todo en silencio, todo ya estaba en absoluto silencio. Pues ya salgo de mi tienda y ya no había nubes. Estaba la luna, lo que veía arriba de mi tienda era la luna, que estaba ya brillando con todo su esplendor arriba. Y ya, pero me metió un buen susto esa flamita. Yo no me sabía la historia de las brujas. Cuando el lunes llegó al trabajo y platico mi historia, una de las chicas del trabajo me dijo, fue una bruja. Y yo, ¿cómo que una bruja? Sí, una bola de fuego, son brujas. Y yo, nunca había escuchado la historia, si no me hubiera dado más miedo. Bueno, hay una teoría que hay un fenómeno natural que se llaman ¿Los fuegos fuertes? rayos, no, Ah, rayos globulares, creo. pero Que son bolas de es un rayo, de esos que caen en las tormentas, pero por alguna razón quedan como atrapados en algo y se hace una bola es un rayo y es peligrosísimo porque te toca y es como si te cae en un rayo. Pero el problema de esos rayos es que son van así, no llevan una dirección. Entonces, la que tú viste no se movía. No se movía. Y Se acercaba. yo he visto videos de rayos globulares y se van así, erráticamente. Y es lo peligroso, que no sabes para dónde van. Y si te tocan, te fulminan, porque es un rayo. Porque en zonas volcánicas también hay otro fenómeno. De repente puede estar emanando gas y bajo ciertas condiciones ese gas se inflama. Ajá. Entonces tú ves como cuando ves una flama, una estufa, ¿no? Que no la ves desde que sale del orificio de la parrilla. Pues a veces se prenden estas flamas y las puedes ver a unos metros sobre el nivel del piso. Pero no es más que gas que está... Y los fuegos fatuos son en el suelo hay... Se forma gas que por alguna razón se enciende y se hace una flama. También cuando hay mucho hojarasca, cocina, material orgánico. Y es lo que llaman un fuego fatuo. Que según la leyenda, donde hay un fuego fatuo hay un tesoro. Por la liberación de gases de los metales. Como sea, da miedo, ¿no? O sea, sí, como no. Era el sereno, pero a mí me dio mucho miedo. Y además la zona, o sea, tiene cierta... Sí, ahí se escuchan muchos gritos y ya no sabes si está alguien jugando. Es muy común, muchos amigos me han platicado, yo mismo los he escuchado, que grita una mujer pidiendo auxilio. Pero parece que es como una trampa para que tú te acerques a ayudar y pues te asalten. Es como lo más común que escuchan, gritos de una mujer pidiendo auxilio. También ahí una vez acampando con unos amigos, que subimos y eran 2 chicos, una pareja y yo. Entonces pues la pareja se quedó junta y yo me quedé con los 2 amigos. Y nos pusimos a contar historias de terror. La malista. Eran 3. Nos pusimos a contar historias de terror, ¿no? Como nos quedamos en la misma tienda, pues nos pusimos todos a contar historias de terror y el jajaja, jijiji, y bueno, ya por fin nos quedamos dormidos. Bueno, no sé, dijimos ya vamos a dormir. Y cuando terminamos de contar historias fueron como 5 minutos y escuchamos cómo salieron de la otra tienda, le dieron la vuelta a nuestra tienda y como en la cabeza, donde teníamos nosotros la cabeza, hicieron del baño. Entonces este cabrón. Ya, lo dejamos pasar. Y al otro día, pues le reclamo, oye cabrón, ¿cómo te pones a hacer del baño y te haciendo tanto pinche espacio? Y ahí a un lado de la tienda. Y me dice su novia, no, él no fue. Nosotros también escuchamos. Entonces, ¿ok? Y muchas historias has escuchado de Tello también. Sobre todo del refugio. Y una montaña, para explicarme lo que pasa ahí, es que yo pensaba que es hipoxia. Sí, a lo mejor para no estar imaginando. Sí, debe ser falta de oxígeno. Y no haces tu prueba de la moto alpina. Sí, no, para ver si estoy bien, si estoy oxigenando bien. Bueno, a mí me platicó, creo que Chevo me la platicó, creo que a él le pasó, que una vez hicieron, hace años, cuando el colador de Ayolojo todavía tenía hielo, ahí se hacían prácticas de escalada en hielo, y una vez fueron a hacer una práctica, y así engordadas de 2, ¿no? Y la práctica era que escalaba un puntero, escalaba, llegaba hasta arriba, ponía un sistema y recuperaba el segundo. Y entonces ya subieron todos, luego empezaron a subir los segundos,
y Chevo era el segundo de su cordada, pero su puntero se estaba tardando, se le estaba ahí. Y llegó un momento en que ya estaba él solo, los demás ya iban trepados. Y dice que de pronto ya sintió la presencia de alguien y volteó y era un tipo que no escuchó cuando llegó y estaba parado a unos metros de él. Y lo veía fijamente y dijo, no, ya este güey me va a atracar, ¿no? Me va a saltar. Y dije, pues ni modo de moverme aquí para enfrentarlo o correr o algo. Y mi escalador ahí está trepado. Entonces volteaba a verlo y el tipo lo veía así, pero fijamente. Y dijo, no, pues este güey, ¿qué trae, no? Si me va a atracar, pues que me atraque, ¿no? Y en eso estaba, cuando volteó ya no estaba. Entonces ya lo buscó así, volteaba y lo buscaba y no vio por dónde se fue. Pero dice que sí le dio mucho miedo de que... Primero le dio miedo porque dijo, este güey me va a atracar. Y luego ya le dio más miedo cuando ya vio que no estaba, ¿no? Y nunca lo escuchó llegar ni irse. Sí, cosas inexplicables. Tú, Lenchito, esa historia... A mí me han contado una historia que es tuya. Pero creo que nunca la he escuchado de ti. A ver si no resulta ser de las inventadas. Ajá. Y de mí se han dicho muchas cosas. Y de ti se han dicho muchas cosas. Sí. Bueno. Cuando eras Magdalena. No. ¿Te dice algo las enviadas? Las claro, enviadas. Sí. Eso fue súper curioso porque igual no se trataba de seres terroríficos. Yo vi no recuerdo si eran 2 o 3 mujeres, pero como de ciudad, no estaban vestidas como la gente de la localidad. Entonces, de entrada fue muy raro ver a alguien que no fuera de la localidad, porque los únicos que no eran locales éramos nuestro grupo. Tú llevas con una compañera, Gaby Sosa, íbamos caminando y ya estábamos muy cerca de llegar a esta comunidad de Iztazochitla cuando veo hasta... Fue antes de llegar a Iztazochitla. Antes de llegar, ajá. Yo pensé que había sido ya como la cueva. No, antes de llegar a la comunidad. Entonces, era una zona de muchas rocas, y a una de ellas le di la mano para ayudarla a bajar de esa sección de la roca, ¿no? Entonces ya estuvimos platicando, ya no recuerdo esa ruta cómo se llamaba, pero sí me dijeron que sabían que yo había subido el año pasado por el otro lado, ¿no? Entonces ya eso me extrañó todavía más, ¿no? Dije, personas ajenas a la comunidad y aparte saben por dónde subir el año pasado. Y entonces les pregunté qué estaban haciendo ellas ahí, y ya me dicen que habían ido a una fiesta infantil que hubo ahí en Iztazochitla. Dijo, ay, qué raro, ¿no? En algún momento pensé que eran como del gobierno o algo por el estilo. Y después de estar platicando tonterías, ya nos dijeron a Gaby y a mí que no nos iban a dar permiso de entrar a las cuevas, ¿no? Cuando Gaby y yo jamás hablamos que íbamos a hacer cuevas, ¿no? Pero sí, ya dijeron que no nos iban a dar permiso de entrar a las cuevas. Total, ya con todo y lo extraño, nos despedimos y todo, y seguimos, llegamos a la comunidad, llegamos a casa de Juanita, que es la que siempre nos recibe desde hace 30 y tantos años, y le platiqué, dije, oye Juanita, encontré a 3 mujeres o 2, ya no me acuerdo, y nos dijeron que venían de una fiesta, ¿no? Y le dio mucha risa, y dice, no, ¿cuál fiesta? Y dice, no vieron a nadie. Y si te dijeron algo, te avisaron de algo, y yo, no, nada. Le dije, bueno, pues nada, me dijeron que no nos iban a dar permiso de entrar a las cuevas. Me dice, entonces hazle caso porque son los enviados. Y yo dije, y nos volví a pensar que eran enviados del gobierno, ¿no? Que estaban haciendo una especie de censo, que fueron a dar alguna clase de ayuda. Y le dije, ¿cómo de gobierno? ¿Qué? Me dice, no, los enviados son seres que vienen aquí a darnos mensajes. Y tenemos que hacerles caso, porque esas son características importantes. Entonces, pues otra vez se nos hizo raro, pero Juanita es alguien a quien confiamos mucho, porque además hay muchas anécdotas de esa naturaleza con Juanita, entonces sí le creí, ¿no? Total que cuando alcanzamos al resto del grupo en el campamento, al otro día Gary amaneció así con una diarrea espantosa de una semana, y yo sí fui a una cueva, pero entrando a la cueva cuando todavía utilizábamos carburo, estúpidamente, bueno, por error, pues, estúpidamente, me quedó un poco de carburo entre la ropa. Ahí era una cueva muy acuática, entonces entrábamos con neopreno. Entonces me quedó topada la roca o esta parte de carburo. Una piedrita de carburo. Una piedrita entre mi cuerpo y el neopreno, ¿no? O sea, era molesta, pero pues no tanto como para... Obviamente no te diste cuenta, ¿no? Ajá, o sea, cuando llegamos a esta parte donde ya había que mojarse, hizo reacción y empezó
a arder, ¿no? Entonces ya instintivamente pues ya me quité el overol, me quité el neopreno y ya tenía la piedrita que se estaba como incrustando, ¿no? Y me estaba quemando ahí. Entonces también Javier Vargas me dijo, no, pues no puedes seguir así, ¿no? Regresas al campamento. Y ya en el campamento me ayudaron a hacerme una curación, y al otro día Javier me dijo, no, pues ya no entres a la cueva, pues vas a tener infecciones, así, nada más vengo a hacer cueva, ¿no? Pero bueno, le hice caso al jefe y ya no volví a entrar. Entonces, curiosamente, las 2 personas a quienes nos dijeron que no íbamos a tener permiso, No entraron. nos quedamos sin entrar más a cueva, ¿no? O sea, Gaby ni del campamento salió y yo, pues me pasó esto. Por algo que me dijeron las enviadas, que jamás hemos vuelto a verlas ni a saber nada de ellas. Pero sí, Y a Juanita no le extrañó para nada. No, para de cuenta. Pero era muy común. Hablando de, bueno, antes que llegara estábamos platicando de Mariano Fuentes. Mariano Fuentes iba muy seguido ahí, de hecho se quedaba solo por semanas. O les ayudaba ahí a Goyo a cortar el maíz o a sembrar cosas. Entonces lo querían mucho esa familia. Cuando fuimos a avisarle a Juanita de lo que había pasado con Mariano, que había muerto buceando en una cueva, antes de que se lo dijéramos, ella nos dijo que ya sabía, ¿no? No nos dijo que en un accidente de espeleobuceo, pero sabía que tenía que ver con una cueva y que tenía que ver con agua, ¿no? Y nosotros, como en aquel tiempo no había teléfono, ¿no? Había que bajar hasta Cacotepec o algo así para hablar por teléfono. O sea, y pues, normalmente no iban, ¿no? O a Coyomeapan bajaba Goyo de vez en cuando. Entonces le preguntamos cómo sabía y nos explicó que ahí en la estufa, ¿cómo le llaman? En el fogón. En el fogón, ajá. Que dice que la flama se mueve de distintas maneras cuando quieren darles un mensaje. Entonces, creo que por su papá o por la mamá de ella, que ella aprendió pues a entender esas cuestiones. No sé si eran precisamente brujos o curanderos o algo por el estilo, pero Juanita tiene esas habilidades para interpretar y leer cosas. Entonces nos dijo muy tranquilamente que ya sabía lo de Mariano, porque se lo dijo la flama, ¿no? Ya no me explicamos más detalles y eso, pero ella ya sabía cómo había muerto Mariano, ¿no? Y otras veces que también no teníamos posibilidad de avisarle por teléfono que íbamos, y ella nos estaba esperando porque igual la flama le había avisado que llegábamos tal día. Juanita es todo un personaje, sí, lo habíamos invitado a esta plática, Sí. Tiene muchas historias bonitas. Yo me acuerdo cuando nos platicaba cómo, cuando había mucha neblina, cómo su papá se agarraba de la cola de una mula. A la mula lo llevaba y el señor pues no se veía nada, y las mulas pues reconocen con sus instintos, seguían el camino, y no me acuerdo cómo se llamaba su papá, pero dice que el señor se agarraba de la cola de la mula y lo llevaban, ¿no? Para no perderse. Mira, es una buena recomendación, por si no les voy a agarrar. Tal vez no te tomo una idea si no es tu mula. Pero la que es mula de... Bueno, ¿te acuerdas también que una vez se perdieron? Esta anécdota dio mucho de qué hablar. Cuando se perdieron Chibebo y Arnaldo. Ajá. Y también estuvo raro, ¿no? Sí. Que se habían perdido y Chibebo, no me acuerdo si fue Chibebo o Arnaldo, creo que Chibebo nos platicó. Y se perdieron, y entonces a algunos se le ocurrió, había una elevación, y dije, pues vamos a subir y de ahí a lo mejor podemos más o menos ubicarnos, ¿no? Entonces dejaron su mochila y subieron, y de cuando regresaron ya no, se perdieron. Y dice, era por aquí, total que pues ya no tenían la mochila. Se les hizo de noche, y esa noche hizo mucho frío. Y entonces pues no venían más que así, ¿no? Y pues ya cuando entra frío, hacen lo que sea. Pues los dos se metieron en la playera de uno. Ya estamos ahí metidos en una sola Aseguran playa. que de espaldas durmieron. Sí, claro. Y también estuvo raro que... Y al otro día ya encontraron la mochila, ya se ubicaron, ya. Y mientras al otro día estuvieron batalla. Me pasó ahí mismo con Ulises y alguien más, éramos como 5 los que nos quedamos, igual no encontrábamos el camino. Y ya decidimos quedarnos ahí vaquear. Afortunadamente no hubo necesidad de meternos En la misma camisa. en la camiseta, porque traíamos en esas cosas. ¿Quién sabe? A mí me pasó. Pero amaneció y ya el camino estaba muy evidente. Y ¿cómo es posible si pasamos por aquí varias veces anoche y nunca lo vimos? A mí me pasó con Sergio... ¿Lozada? No, Ortega. Sergio Ortega. Fuimos a una cueva, iba a la Flaca también esa vez.
entramos a la cueva, igual no tenía mucho desarrollo y ya nos salimos. Y yo recuerdo perfectamente que íbamos por la veredita y bajamos hacia la derecha. Y había una bajadita pequeñita, caminabas y luego ya venía el tiro un poco más largo. Pero ya de subida, pues subí y caminé hacia la derecha, salí y caminé hacia la izquierda. O sea, y además yo vi el camino, no había para otro, ¿no? De hecho, la veredita terminaba ahí. O sea, agarré la vereda y empecé a caminar y que de pronto que me topo con Sergio. Me dice, ¿a dónde vas? Pues al campamento. Dice, vas al revés, güey, es para allá. Ah, chingada. Y dice, no, pero no puede ser, pues agarré para donde era. No, güey, vas al revés. No puede ser. Pero así una norteada y yo no soy que me pierda muy fácil. Híjole, no sé. Yo tengo otras historias, pero... Le pasó a Arturo Robles. Pero fue muy cómico porque fue ese. En los Herrera. Hicimos una parada para descansar y agarramos nuestras mochilas para seguir con el camino. Pero estaban en una cueva. Ajá. Y se levanta Arturo y en vez de irse hacia la salida, estaba otra vez regresando a la cueva de donde veníamos, ¿no? Y eso entonces se dio cuenta y se voltea y nos dice, ¿qué no vamos al revés? Nada más vas tú al revés, ¿no? Pero bueno, ahí más bien se descontroló. ¿Tú con tantos años de montaña, te sabes historias del Monte Tlaloc? No, la verdad no. ¿No? ¿Tú has escuchado? No. Fíjate que yo recientemente leí un libro que se llama Sombras y Susurros, que es un libro de historias de arqueólogos, que son cosas difíciles de explicar, ¿no? Entonces hay un arqueólogo que precisamente hace una narración sobre el Monte Tlaloc, aquí arriba hay un adoratorio, un templo, el más alto de América Latina, y justo contaban historias que a él no le constan, pero le pasaba a sus alumnos y a sus peones. Entonces una, por ejemplo, era que él bajaba a Texcoco a resurtirse de alimentos y entonces sus alumnos y los peones se quedaban. Entonces a cierta hora de la madrugada, a las 3, los alumnos empezaban a escuchar niños que corrían alrededor de sus tiendas, se reían y ponían sus manitas y sus caras en las tiendas. Entonces pues cuando el maestro regresa, estaban aterrorizados y querían que algo se hiciera, porque quería que llevara un sacerdote, porque estaban aterrorizados todos, y que a las 3 de la mañana los niños corrían por el campamento. Y entonces pues primero se enojó que cómo era posible que siendo gente de ciencia le fueran a decir esas cosas, y que la única vez, pero esos sueños eran comunes. Les contó una historia de otra zona allí mismo en Monte Tlaloc, creo que hablaba algo como de la Barranca y un lugar en específico que no recuerdo, y decía que con un colega polaco estuvieron haciendo ahí una excavación. Entonces pues, de repente se acomodaron ahí para dormir, les agarró una noche, se quedaron ahí, pusieron campamento y pues, soñaron cosas muy similares. Al otro día se platicaron, ¿no? Uno soñó con niños parados en filas en donde ellos tenían la excavación, él con un sacerdote, y el polaco soñó a una monja de esas de sombreros muy partículos peculiares, no recuerdo el nombre de la orden en este momento. Y bueno, se lo platicaron y dijeron, pues es un sueño que es causado por el estrés, por la falta de oxígeno, pues esas cosas pasan. Y entonces lo interrumpe el señor que lideraba a los peones y le cuenta la historia, le pregunta, ¿por dónde fue? Ella le dice el lugar exacto. ¿Qué cree que allí en mi juventud había un orfanato? Con esos sacerdotes y monjas de sombrero de pico. Se incendió y todos los niños fallecieron. Y entonces el maestro se quedó así de, vamos a poner una ofrenda. Ya pusieron una ofrenda de dulces, chocolates y cosas, y los niños dejaron de aparecerse a las 3 de la mañana. También Gerardo soñó que eras diablo, ¿te acuerdas? O cuando confundieron a Manuel Casanova con un esa está buena. Bueno, sí, con que Salió de madrugada Manuel de una cueva y pues mojado, ¿no? Entonces sale al frío de la madrugada y empieza a vaporizar. Bueno, más bien se empieza a ver el vapor, ¿no? Porque siempre estás vaporizando, pero si no hace frío no lo ves.
Pero como hacía frío empezó a vaporizar y le salía vapor del cuerpo. Y su overol rojo y su carburero encendida. Su casco rojo. Su casco rojo y la flama del carburo. La barba. Total que lo vio un campesino y salió corriendo el pobre hombre. Llegó a su aldea gritando que había visto al diablo. Entonces debe de haber en algún lugar una historia de un diablo. Bueno, hay una leyenda que dice que a los chaneques los puedes mantener tranquilos si les das dulces, ¿no? Alguna ofrenda. Entonces, nosotros muy hombres de ciencia, muy universitarios, pero sí dejamos nuestros dulces. Dejamos nuestra pequeña ofrenda. No vaya a ser. No te digo, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Aquí tengo mi lista de historias. A ver. Hay una que me pasó también. Esa no es de miedo, ni mucho Lo bueno menos. es que no tenía historias. Ajá. No, pero no son mías. Esa no es extraña esa historia que me pasó. No tiene nada de miedo, ni mucho menos, pero a mí me parece que es extraña. Pues resulta que yo de chavito era corredor, entonces la forma en que calentábamos en aquel entonces, estoy hablando de los 70s, yo tendría 16 años cuando empecé a correr, nuestra forma de calentar era trotar. Pues, trotábamos, a veces trotábamos hasta 5 kilómetros, ¿no? Para calentar, o sea, 20 minutos calentábamos, 30 minutos, 40 minutos, y luego ya entrenábamos, o sea, podíamos trotar 40 minutos y luego entrenábamos. Y así ya dejé de correr yo y entré a montañismo, pero a mí siempre me gustó correr, entonces siempre que corría era mi manera de calentar. Empezaba a trotar 10, 15 minutos y luego ya empezaba a correr. Pero nunca me pone a hacer calentamiento, ¿no? De flexiones, circunducciones y todo eso, ¿no? Lo mío era trotar. Y un día, aquí precisamente aquí en Ceú, aquí afuera estaba yo, puse mi cronómetro, caminé hasta la reja y lo eché a andar y empecé a trotar. Y di 2 pasos y dije, voy a calentar. Me detuve y voy a calentar. Y me puse a hacer ejercicio y torsiones y todo aquello. Y luego dije, ahora sí, ya vámonos. Y pum, me fui corriendo. Llegué al jardín botánico, me fui hasta el fondo, regresé. Y ya cuando iba saliendo del jardín botánico había gente. Y me llamó la atención porque ahí nunca hay gente, ¿no? Es el circuito que pasa y la entrada, entonces ahí no hay gente nunca. Pero había varias personas. Ya seguí corriendo y cuando pasé ya vi así en el piso vidrios y raspones así y una Suburban a un lado volteada y ya tenían a un chavo ahí, ya lo habían sentado en el piso y el chavo se veía bien. Pues resulta que acababa de pasar el accidente. La entrada del jardín botánico justo en una curva, entonces parece que agarró mal la curva, se volteó y pasó rodando exactamente a lo ancho de la entrada del jardín botánico. Entonces yo digo, si yo no me hubiera parado a calentar, ahí invertí varios minutos. Si no me hubiera parado a calentar, hubiera pasado antes por ahí. Entonces a lo mejor me toca ver el accidente o me toca que me pase encima la camioneta. Entonces, ¿por qué me detuve a calentar? ¿Por qué me detuve a hacer algo que nunca hacía? ¿No? Y además ya había empezado a trotar, que era como yo calentaba. Ya había empezado y me detuve y dije, voy a calentar. Me puse a calentar. Entonces está. A mí me pues tal vez como Trump eres elegido y por eso. Quién sabe qué habrá pasado, pero a mí me parece muy curioso. ¿Tú, Lanchito, alguna otra cosa que quieres platicarnos? Pues como temo que después se vayan a burlar de nosotros. Mira, creo que voy a dejarlo ahí. Esa es una de las cosas fabulosas de México, ¿no? Cuando alguien te cuenta una historia así, no dices, ay, este güey está loco, dices, no manches. Porque aparte nos encantan las historias. Así es. Entonces, como acá sí, también hay los que, por ejemplo, Héctor Pérez, él dice que no cree en esas cosas y que nunca le ha pasado nada, pero le encanta escucharlas. No, yo tampoco. Bueno, no es que no crea, sino que me cuesta trabajo explicármelas y digo, bueno, seguro tiene una explicación. Pero seguro. Yo no se la encuentro. Pero quién sabe cuál será la explicación. Como lo de mi mochila, alguna explicación debe tener. Yo no sé qué pasó, no me lo puedo explicar. Mi ejemplo primos, que es el noveno, ¿no? Y además doctor en astrofísica, y astrónomo, no sé qué tanto. Y él se burla de nosotros porque tenemos estas ideas, ¿no? O sea, para él
no es creíble. Y digo, bueno, entonces explícanos qué sucedió en esos casos, ¿no? Entonces solamente te dicen, no, tiene que haber otra forma de explicarlo, pero Pues no, sí. que no te explican, ¿no? Pues sí, que por supuesto que hay una explicación, pero Entonces sí, ¿quién yo la por eso pone? no quiero insistir en que es algo sobrenatural o que tiene que ver con muertos o nada por el estilo, pero entonces digo, a ver, explícame cómo mi amiga viajó ahí, me vio desde arriba. Con esta misma amiga, en otro sótano, estábamos por salir de un tiro de 100 metros. Entonces, antes de salir, siempre descansamos en ese espacio, en la base de tiro, para después ya subir más frescos el tiro. Entonces, estábamos descansando ahí cuando vemos que empieza a bajar alguien y nos sorprende mucho porque en el salto, ya es que el tiro salía de 100 metros. Entonces, lo veíamos bajar, le gritábamos para preguntarle qué estaba pasando, por qué estaba bajando a esa hora y no nos respondía. Entonces, llegando al último fraccionamiento, que ya está muy cerca, entonces si no ves claramente a la persona, cuando estaba haciendo la maniobra se le apaga la lámpara. Entonces esta amiga y yo, para ayudarlo a hacer su maniobra, le echamos la luz. No había nadie en el fraccionamiento, ¿no? Entonces para bajar tiene que pasar entre nosotros y para subir tiene que subir 80 metros. Entonces, ¿cómo desapareció? ¿No? Y lo hemos platicado a mucha gente y se burlan de nosotros. Bueno, nosotros lo vimos y con eso basta. Sí, la gente se burla de... dicen, ay, ¿cómo que no? Pero luego cuando tienen chance lo platican. Por eso te digo, nos encantan las Tengo un historias. amigo que le pasó, no sé qué, ¿no? Nos encantan las historias. Sí, sí, sí. Sean lo que sean. Yo no estoy dispuesto a creer a la primera que fue un muerto o fue un espíritu. Pero tampoco soy como Primus. No, eso no, es imposible, eso no sucede, no sé qué. O sea, tengo la mente abierta para lo que... Pero no soy como los creyentes de ovnis, ¿no? Que ven una luz rara y es un ovni. Bueno, un ovni es precisamente un objeto no identificado, pero se van de una luz que no pueden identificar a una nave espacial. Yo no doy ese salto, pues es una luz, no sé qué será, pero no me consta que sea una nave espacial. Entonces me quedo en que no sé, quién sabe qué será eso. Igual aquí, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? No me lo puedo explicar, pero seguro hay una explicación, ¿no? Quién sabe quién la tendrá, pero... Eso es lo que te iba a decir. Hasta que les pasa. Pues alguien de otra tumba nos puede explicar, tal vez. Pero no lo invoquen porque... por ejemplo, yo no, te digo, a mí nunca me ha pasado y no creo así, pero han pasado cosas que dices, carajo. Pues la verdad que cuando yo estaba vivo sí tenía miedo de No, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el tema, pero en mi casa, tú conoces dónde vivo, un edificio. En ese edificio, en algún tiempo, vivieron 2 de mis hermanas en diferentes departamentos. Y bueno, un vecino tenía una hija con síndrome de Down, y la niña de pronto gritaba, asustada, y señalaba, y decía, el niño, pero la niña muy asustada, ¿cuál niño? Y señalaba hacia un rincón. Luego, una de mis hermanas estaba tomando su siesta de la tarde, y dice que, así de rojito, vio cómo pasó gateando un niño, y dijo, este chamaco, pensó que era alguno de sus 2 hijos. Y luego mi cuñado, el esposo de mi otra hermana, también vio a un niño, y dijo, pero dentro de su departamento, dijo, ese pinche, ¿cómo se metió, no? ¿Quién le dio permiso? Y bueno, ya. Luego, años antes, una señora había visto un niño, pero ya muy tarde, quizá de madrugada tal vez, la señora venía llegando de alguna fiesta o no sé. Y era una señora mayor. Y dice que ve al niño y le gritó, oye niño, y pues, ¿por qué estás a esta hora aquí afuera, no? Dice que el niño corrió y se metió abajo de las escaleras. Total que todo el mundo ha visto niños ahí. Y luego nos platicaron la historia de que antes de que existiera ese edificio, era como un solar y la parte del fondo, esa sí existía, que también son unos departamentos ahí medio viejitos. Y luego ya se construyó el edificio, pero antes era un solar y ahí había un pozo. Y que en esa zona vivía un enano al que asesinaron y tiraron en el pozo. ¡Ay, pero niño! Y resulta que el pozo está donde ahora están las escaleras. Entonces, si vieron a un niño, no era un niño, era un enano. Y que lo vean diferentes personas en diferentes momentos, diferentes épocas. Y tú dices, sí, como que sí, caramba. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Sí. Pues esperamos que hayan disfrutado, igual que nosotros contando las historias.
Ujú. Y les recordamos que ahora, con esto que Ay. pasó tan feo de las inundaciones, nuestros compañeros organizaron una colecta para recaudar ropa, alimentos, Víveres. no sé, también. Ujú. Y lo van a empezar a recibir a partir de mañana, aquí en la alberca. Afuera de la alberca, ¿a partir de qué hora? De 9 a 2. De 9 a De 2. 9 a 2 de la tarde. Y ellos se van a encargar de llevarlo Es El para Hidalgo. Tenango. para Tenango del... De Doria. De De Doria. Tenango de Doria en Hidalgo. Tenango de Doria. de Lorian. Bueno, en Hidalgo, porque hay mucha ayuda que está yendo a Veracruz, a Puebla, en fin, pero de Hidalgo se habla poco. Sí. Entonces, esta ayuda va para Hidalgo. Entonces, los que quieran colaborar, aquí en la alberca vamos a estar recibiendo. También existe el punto de... El que está en el estadio. Está en el estadio Universitario. en el estacionamiento del estadio universitario. También, si quieren, también pueden ir ahí. Sí, pero este específicamente va a ser para Tenango, ¿no? Sí. Ujú. Y bueno, pues parece que fue todo. Ojalá puedan dormir. Ajá. Ya despídanse. Nos Nos vemos. vemos. Hasta pronto.